Buenos días, niños, niñas, padres de familia, madres de familia. Continuamos con nuestro repaso de esta semana y hoy corresponde al curso de lenguaje, ¿verdad? La semana anterior habíamos estado viendo el tema de acentuación de palabras, específicamente las agudas. Entonces hoy vamos a repasar un poco ese tema y vamos entonces a aclarar nuevamente qué es la acentuación, y es la fuerza de voz con que uno a ver cómo les digo, la acentuación es la fuerza de voz que usted le pone a las palabras cuando las está pronunciando en una determinada sílaba. Entonces podemos darnos cuenta que todas las palabras tienen acento, todas las palabras están acentuadas, solo que el acento algunas veces lo vemos y otras veces solamente lo oímos. Entonces ese que vemos se llama acentuación ortográfica o acento ortográfico, y el que escuchamos se llama entonces acento prosódico, ¿verdad? Entonces, estos dos tipos de acento nos ayudan a, en el momento de estarlo escribiendo las palabras, nos ayudan entonces a definir si le vamos a colocar tilde o no le vamos a colocar tilde a las palabras que vamos a escribir. Entonces, para poder lograr esto, debemos obedecer unas reglas. Y esas reglas, lógicamente, tienen que ver con la mayor fuerza de voz, el lugar que está ocupando, en qué posición, en qué lugar esa fuerza de voz se está emitiendo cuando estamos pronunciando la palabra. Por ejemplo, decimos mamá. Al pronunciar esa palabra, entonces oímos que la fuerza de voz está en la última sílaba, porque entonces las palabras las vamos a clasificar según las sílabas, las vamos a ordenar de manera, de lugares, pues, donde, por sílaba, donde corresponde. Por ejemplo, tenemos la palabra mamá. A ver, con este marcador como que no se nos ve mucho. Vamos a utilizar acá el negro. Mamá. Mamá. Entonces, cuando la pronunciamos mamá, nos damos cuenta que estamos emitiendo dos golpes de voz. La palabra sale en dos golpes de voz. Mamá. Cada golpe de voz entonces es una sílaba. Por lo tanto, esta palabra tiene dos golpes de voz, indica que son dos sílabas. Entonces, cada sílaba tiene una posición. Entonces, las ubicamos de acuerdo a los golpes de voz en los cuales emitimos la palabra mamá. Entonces, tenemos ma. Hay dos golpes de voz, por lo tanto son dos sílabas. Esos lugares van a ser última, penúltima, y si hay una palabra que tenga más golpes de voz, pues va a ocupar otros lugares, ¿verdad? Entonces sería una palabra que cuando nosotros la pronunciemos, sale con tres golpes de voz, entonces sería que tendría tres sílabas, y el otro lugar que correspondería sería al antepenúltimo lugar. Penúltimo, antepenúltima posición, antepenúltimo lugar de esa palabra que cuando la pronunciamos emitimos tres golpes de voz. Por ejemplo, decir palabra.
palabra. Están saliendo 3 golpes de voz, palabra, ¿verdad? Pero este ejemplo que tenemos acá, mamá, hemos oído que han salido 2 golpes de voz, por lo tanto cada golpe de voz corresponde a una sílaba. Muy bien, entonces eso es importante tomarlo en cuenta y reconocerlo, ¿verdad? Una vez que hemos reconocido eso, entonces vamos a oír dónde es que recae la mayor fuerza de voz. Mamá recae en la última sílaba. Por eso es que entonces allí sentimos el mayor golpe de voz y entonces ahí nos estamos dando cuenta que existe el acento prosódico. Pero cuando vamos a escribirla, así como ya la he hecho aquí, que la he escrito, entonces ahí voy a poner en práctica el acento ortográfico, lo voy a dibujar. Voy a dibujar el acento ortográfico. ¿Y cómo se dibuja el acento ortográfico? A través del uso de un símbolo que se llama la tilde. La tilde, una rayita inclinada que se coloca sobre la sílaba que esté acentuada. Pero esa tilde ya sabemos que va a obedecer a distintas reglas, ¿sí? No le vamos a colocar a las palabras la tilde como nosotros querramos, sino que debemos saber cuáles son las reglas para tildar las palabras. Entonces, en este caso, como tenemos son las palabras agudas, porque hay 3 tipos de palabras o 4 tipos de clasificación en los acentos, las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas también. Pero en este caso vamos a estar analizando, que fue la clase anterior, las palabras agudas. Entonces, tenemos que las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿verdad? En la última sílaba está la mayor fuerza de voz. Una vez que emitimos la sílaba, la palabra, nos damos cuenta que en la última sílaba está la mayor fuerza de voz, que nos indica que allí tenemos una palabra aguda. ¿Por qué aguda? Bueno, porque entonces nos dice la regla que las palabras agudas tienen su acentuación en la última sílaba, ¿sí? Entonces acá vemos que nuestra última sílaba está acentuada en esta palabra. Muy bien, entonces es una palabra aguda. ¿Pero le vamos a colocar tilde? Sí. ¿Por qué le vamos a colocar tilde? Porque resulta que las palabras agudas que terminan en vocal o en consonante N o S, le vamos a dibujar nuestro acento ortográfico usando la tilde. ¿Sí? Usando la tilde. Por esa razón, aquí le vamos a colocar la tilde. La tilde. Muy bien. Entonces, esa es la regla que debemos nosotros tener muy en claro, debemos tener muy en cuenta al momento de colocar de saber la acentuación o de poner en práctica la acentuación de las palabras agudas. Entonces, vamos a ver varios ejercicios. Tenemos, por ejemplo, la palabra pared. La palabra pared. La palabra pared, al nosotros pronunciarla, oímos que su mayor fuerza de voz, primero nos damos cuenta cuántas sílabas tiene. Pared, quiere decir que la palabra nos ha salido en ¿cuántos golpes de voz? En 2 golpes de voz. Pared. Pared, son 2 golpes de voz, por lo tanto, pared corresponde a 2 sílabas. Una sílaba, que es la primera emisión de voz, y la otra sílaba, que es la segunda emisión de voz. Pared, por ahí empezamos, ¿verdad? Entonces, pared, 2 sílabas, y vamos a ver cuando la pronunciamos, dónde es que nosotros escuchamos o sentimos que nuestra garganta hace mayor fuerza de voz al pronunciarla. ¿Sí? A ver, pared, pared. No tenemos que estar de repente diciendo pared, sacando o silabeando la palabra, simplemente la pronunciamos, pared, que al nosotros pronunciarla nos damos cuenta en esta parte de nuestra garganta
que ejerce una fuerza de voz. Nosotros la sentimos y también se escucha. A ver, pared. ¿Dónde estamos haciendo mayor fuerza de voz? En la última sílaba. En la sílaba red, en la última emisión de voz. Entonces tenemos que, ahí es donde tiene el acento que estamos escuchando, entonces sería el acento prosódico. Nos estamos dando cuenta que la mayor fuerza de voz está incidiendo en la sílaba, en la última sílaba. Muy bien, ahora vamos a ver si le colocamos tilde o no le colocamos tilde. Entonces la norma nos dice que si la palabra aguda termina en vocal o en consonante N o S, será cuando le colocamos tilde. De lo contrario, no le vamos a colocar o no le vamos a dibujar la tilde. Entonces acá este ejemplo obedece a la regla que nos han indicado para colocarle tilde. No obedece, ¿verdad? Porque no termina en vocal ni tampoco en consonante, N ni S, ¿verdad? Termina en una consonante diferente, por lo tanto no le vamos a dibujar la tilde, pero es una palabra aguda, es una palabra que está dentro de la clasificación de las palabras agudas según su acento. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver la palabra Perú. Perú. Ajá, Perú. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra Perú? Perú. Fueron 2 emisiones de voz. Perú. Entonces, si son 2 emisiones de voz, quiere decir que son 2 sílabas. Entonces, ¿cuál es la última sílaba? Ru. ¿Y cuál sería la penúltima sílaba? P. Muy bien, entonces nos dicen que las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz. ¿En dónde? En la última sílaba. En este caso estamos viendo que Perú tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Muy bien, y si la tiene en la última sílaba, ahora es cuando le vamos a colocar la tilde. ¿Y cómo sabemos que le vamos a colocar la tilde? Tomando en cuenta la norma. Y la norma dice que si la palabra aguda termina en vocal o en las consonantes N o S, le vamos a dibujar la tilde. ¿Sí? Entonces vemos que la última sílaba de esa palabra aguda termina efectivamente en una vocal. Por lo tanto, yo le voy a colocar la tilde, se la voy a graficar. ¿Sí? Muy bien. Hay unos ejercicios propuestos, ¿sí? A través del WhatsApp. Allí los vamos a estar resolviendo y vamos a estar compartiendo nuestro aprendizaje vía virtual.